La estrategia es la determinación de los objetivos, de las metas que tienen las organizaciones a corto y largo plazo. Pero también se definen allí los actores y los recursos que se van a utilizar. Bienvenidos a Disruptiva por Telamiga Internacional. Hoy con un programa que conectará muy bien con la tecnología y con las herramientas que se utilizan para desarrollar los negocios en el mundo de hoy. El análisis de datos es el proceso de exploración, transformación y examen de los insights, que funcionan muy bien para la toma de decisiones en las compañías. Cristian Oliveria desde Argentina nos presenta estas consideraciones. Estamos en un momento donde ha cambiado mucho la relación entre las empresas y el cliente. Estamos todos, creo, de acuerdo que los clientes imponen a las empresas, ¿sí? Cómo comprar, por dónde comprar, es decir, imponen las condiciones. En una época, hará muchos años atrás, las empresas imponían el precio, el canal, la forma de adquirir los productos y servicios. Hoy son los clientes que exigen esto. Estamos frente a todo lo que llamamos hoy en día también omnicanalidad, que es el desafío de gestionar muchos canales. ¿Cómo podemos sacar hoy en día patrones de comportamiento de los diferentes clientes, sobre todo manejando diferentes canales? Bueno, necesitamos tecnología que gestione de una manera unificada todos los canales para estandarizar un servicio y a su vez alimentar nuestras bases de datos. Un ejemplo que yo siempre doy claro y un desafío en un sector en particular, en la cobranza. La cobranza generalmente a las agencias de cobranza le entregan, esta es la mora, cobra. No, es que ahí hay un problema, hay que ser disruptivo. ¿Y cómo somos disruptivos? Es decir, tenemos que analizar el comportamiento de los clientes desde el momento que acceden a la información y que empiezan a transformarse en clientes. Alimentar la Big Data en una gestión, en una plataforma que te permita gestionar todos los servicios, todo el journey del cliente, te va a alimentar y vas a concentrar y vas a tener data que después podrás trabajar con métodos analíticos, que los hay, para poder sacar comportamientos claros de cómo se comporta el consumidor con la empresa. Tener una data, ¿sí?, cruda, es decir, una data importante, rica, ¿sí?, en el journey, como yo decía, en el viaje del cliente con las empresas, en ese comportamiento, nos va a permitir que al momento que un cliente nos llama, ya sea que se identifique solamente por el número de teléfono, ir a ver la base de datos y ver este cliente, ¿sí?, qué cliente es. Y en base a eso, rápidamente poder distribuir hacia, por ejemplo, el asesor idóneo para tener esa gestión. Y de esa manera darle un servicio personalizado al cliente. Algo tan sencillo que nos encanta a todos. Que nos digan, hola Cristian, ¿en qué te puedo ayudar? Es decir, pero es que eso es algo muy sencillo. Simplemente tengo que tener una buena base de datos, una base de datos rica y esto de integrar toda la data. ¿Por qué? Porque los clientes somos ansiosos y me pongo del lado del cliente. Cuando el cliente es ansioso, lo que hace es te llama por teléfono, pero también te manda un email. Y por ahí por el mismo tema. Entonces, es decir, no tiene sentido que yo tenga asesores dentro de un contact center gestionando un cliente por dos canales diferentes. Ahora, si yo tengo identificado al cliente, lo tengo en mi base de datos, tengo su dirección de email, porque ya lo gestioné o es la primera vez, pero lo tengo, yo puedo dar una atención más personalizada a ese cliente, por ende voy a atender y reducir los tiempos de gestión de esa interacción. Eso es más productivo para el contact center, mayor rentabilidad y más eficacia en la gestión del cliente. La tecnología es una inversión y el medio ¿para qué? Para que poder generar rentabilidad y mayor productividad. Un cliente mejor atendido, ¿sí? Un cliente mejor atendido te va a dar fidelización al cliente, ¿sí? Inversión en tecnología te va a ayudar a fidelizar a ese cliente, a maximizar la rentabilidad y la productividad, lo que buscan todas las empresas, es decir, de ser más eficientes, y un cliente satisfecho es posible cross-selling, upselling. Entonces, desde ese lugar, lo que tienen que hacer las empresas es automatizar para ser más rentables, con soluciones de voice bots y demás. Es decir, nosotros hemos trabajado en transformación digital en compañías desde el momento cero, porque nuestro principal valor agregado
que le ofrecemos al mercado es que queremos entender el negocio, queremos meternos en el negocio para colaborar y contribuir a ser más productivos. El posicionamiento en el mercado latinoamericano de la compañía estadounidense BroadVoice se fortalece con la llegada de una de sus unidades de negocio, GoContact. Hablamos con el CEO de esta unidad, Rui Márquez. Nosotros teníamos una estrategia de largo plazo, venir para América del Sur, ¿okay? Empezamos en Portugal, después cuando la estrategia estaba muy bien definida, porque nuestra estrategia era empezar por Portugal, después de España y después el salto a América del Sur. ¿Okay? Colombia ven de un punto de vista estratégico, porque por dos cosas. Muchos de nuestros clientes que estaban en España tienen operaciones aquí en Colombia, por un lado, y por otro lado nosotros consideramos que Colombia es nosotros y la industria considera que Colombia es una fuente de riqueza para las empresas tecnológicas, porque Colombia se gusta probar nuevas tecnologías, se gusta probar cosas nuevas, innovación. Y nosotros somos una empresa de innovación. Y para nosotros empezar por esta región de América del Sur, por Colombia, nos está a ir muy bien. Bien, nosotros empezamos en la nube, empezamos omnicanal, nativo, y todo esto, después de la pandemia, veo generar una aceleración muy grande para empresas como nosotros. ¿Por qué? Porque tú sabes que la cuestión de la seguridad está en el tema del día, y nosotros tenemos una solución que fue pensada un montón de años para que todos los clientes tengan sus datos, y los datos de los grandes contact centers que manejan millones de datos es fundamental. La seguridad, la infraestructura flexible en cloud, la estabilidad de la plataforma, la capacidad de una compañía con nosotros hacer su transformación digital de una forma sencilla, es lo que nosotros queremos aportar aquí en el mercado. Tenemos que decir de otra forma, ¿es posible sobrevivir en este mundo si no haces la transformación digital? A mí, acho que no, la respuesta es no. Tienes que hacer o sí, ¿eh? Y si tienes que hacer o sí, tienes que intentar encontrar partners que te ayuden a hacer ese camino. Y nosotros tenemos ese reto, es nuestra misión ayudar a las compañías a hacer su transformación digital de una forma sencilla. Porque ese es un camino que tenemos todos que seguir. Y nosotros estamos aquí para intentar ayudarlos a que este camino, que no es fácil, sea lo más fácil posible. Nosotros somos una empresa americana, ¿okay? Por eso estamos presentes desde Canadá hasta Argentina, ¿okay? Estamos presentes en casi todos los países de América del Sur, ¿okay? Nosotros más que no tenemos más planos de expansión, queremos ser líderes del mercado en este sector, ¿okay? Y por eso no vamos a ser líderes en todos los países, es imposible, no es imposible, es un reto, en 5 años es un reto, más queremos ser líderes en Colombia. Y por eso una inversión muy fuerte aquí en Colombia. Tenemos más de 30 personas, vamos a invertir más de $4 millones en los próximos 3 años. Es algo que nosotros estamos haciendo ahora mismo, esto está a acontecer ahora mismo y nos queremos consolidar, queremos venir para ficar, ¿okay? Para nos quedar aquí, no venir para salir, y por eso estamos caminando. Nosotros, más que un proveedor tecnológico, y hablamos aquí en la conferencia, somos consultores tecnológicos. Entendemos muy bien el sector de contact center. Nuestros equipos vienen de muchos de ellos con los cascos en la cabeza,
desde agentes, managers, coordinadores, supervisores, tienen un mindset de contact center, de operaciones, y por eso percebemos los dolores del sector. Y con esos dolores que nosotros entendemos con la tecnología, conseguimos ayudar a las compañías a gestionar esos problemas que tiene de una forma muy sencilla. Y eso y por eso estamos en el mercado, por eso estamos a tener el suceso que estamos a tener, porque conseguimos perceber los problemas reales de los clientes. Sin duda alguna, no hay que adaptarse al cambio, hay que generarlo. Continúa aquí en Disruptiva, por Teleamiga Internacional. Colcop es la asociación colombiana que reúne el ecosistema crediticio, de cobranzas y BPO en el país. Gloria Esperanza Ureña, su directora ejecutiva, nos cuenta el proceso de transformación, antes, durante y después de la pandemia. Somos un poco más de 80 asociados, tenemos en la asociación. Tal vez es la asociación en esta actividad más grande de Latinoamérica. Y ello se ha dado precisamente porque Colcop ha marcado, y sus asociados, cuando me refiero a Colcop son sus asociados, ha marcado un hito muy importante en todo lo que es liderazgo, transformación digital y especialmente considerando que aquellos clientes que entran en dificultades económicas no son el típico deudor, la persona renuente al pago, porque los colombianos son buena paga. Entonces, teniendo eso claro, que los colombianos son buena paga, buscamos es la manera de darles acceso al crédito y de mantenerlos dentro de un sistema formal crediticio. De ahí que cuando llegó la pandemia, nosotros cambiamos nuestro enfoque, ¿sí? A los bancos, a las entidades del sector real que dan crédito, porque este es un servicio transversal a todos los sectores económicos, nos transformamos en el relacionamiento con clientes. A nosotros se nos permitió trabajar en pandemia desde las casas, desde las oficinas. Fue un cambio, una transformación digital que, si bien es cierto, venía muy intensa, en ese momento se disparó. Hubo que hacer nuevas cosas y estábamos listos para eso, y eso muestra la resiliencia de los empresarios colombianos. Se trabajó en un acercamiento diferente con los clientes, más hacia la educación financiera, a la educación en finanzas, hacia aplicar todos los beneficios que dio la Superintendencia Financiera, que también se transmitieron a otros sectores originadores de crédito. Este es un sector altamente intensivo en talento, pero ese talento va acompañado de excelentes herramientas tecnológicas, porque no nos podemos quedar atrás para identificar los comportamientos del cliente y pronosticar esa posibilidad de pago del cliente. Y si no tiene posibilidad de pago, existen las herramientas para acudir a él y darle un salvamento a su situación, que fueron los salvavidas que se dieron en la crisis. Este es un sector liderado en su gran mayoría por mujeres, y las trabajadoras, yo diría que de los 80.000 empleos que genera este sector, el 65% son mujeres, y muchas de esas mujeres son cabeza de familia, y para nadie es un secreto que la mujer tiene una forma de acercarse al cliente en dificultades más cercana, más al corazón, y también apoyamos un sector que amerita que estemos cerca de ellos. Bueno, Colcop desde que nació ha venido trabajando en las mejores prácticas de relacionamiento con el cliente. En la antigüedad, las personas que trabajaban en esta actividad actuaban desde sus valores y principios. Y si yo tomo el teléfono para llamar a alguien y actúo desde mis valores y esa persona no paga, de pronto lo voy a agredir. No, aquí trabajamos formando ese talento y que entendieran, por eso tan importante lo que te decía hace un momento, es un cliente en dificultades. No es un deudor moroso mal calificado, no, es un cliente en dificultades. Y nos hemos encargado desde el gremio que dirijo en formar ese talento.
y en profesionalizar al sector. Nosotros trabajamos bajo 4 pilares: profesionalización, data, regulación y consolidación. Todos se van en uno, que es profesionalización hacia el talento y hacia las organizaciones para llegar a otros niveles en todos los aspectos. Pero como esos niveles de respeto al cliente, de buenas prácticas, de horarios adecuados, de identificarse bien, de escucharlo, tienen que mantenerse en el tiempo, diseñamos junto con una multinacional y recogiendo la experiencia del sector un sello de certificación que es tipo ISO 9000 y está bajo los estándares de ISO que se llama RAC. ¿Sí? Es el referencial de autorregulación cobranza Colcop. Es un sello que es producto de una auditoría que hace una multinacional, pero acogiéndose a esas mejores prácticas que son un referente, como te decía en un comienzo, de la región. Ningún país en la región, hablo desde México hasta la Patagonia, tiene una certificación que involucre su talento, su plataforma, su gobierno corporativo, su tecnología, para mantener esos índices de calidad. Es más, a título de ejemplo, la Superintendencia Financiera de Colombia adoptó nuestro gobierno corporativo y sacó una guía de mejores prácticas a partir de nosotros para el sector financiero. En lo que es protección de datos y habeas data, nosotros sacamos un estándar que lo sometimos a la Superintendencia de Industria y Comercio como las mejores prácticas en el cuidado de la información de las personas y de las empresas. Esto te da lo que es los hitos que vive cumpliendo Colcop para mantener esa innovación, esa transformación que requiere la industria, y eso hace que Colombia sea un gran referente para la región en términos de recuperación de cartera y de trato digno y respetuoso a los clientes. Se realizó en Santa Marta el primer Congreso Internacional de Legal Tech en el país. Germán Darío Flores, presidente de la Asociación Colombiana de Legal Tech, nos cuenta sus consideraciones. El Legal Tech le da infinitas posibilidades a un abogado o una abogada en una sociedad 4.0. Estamos viviendo un momento de transformación digital y a través del Legal Tech, el profesional que esté dentro de la industria legal va a adquirir habilidades de uso de la tecnología en el derecho, habilidades blandas entre los que está trabajo en equipo, organización, planeación. Y con esto lo que busca el Legal Tech es cambiar el derecho. La tecnología es una herramienta fundamental para la administración de justicia porque le puede ayudar a los jueces, magistrados, árbitros y operadores jurídicos a hacer tareas que antes eran muy complejas o que demandaban mucho tiempo, como organizar las tareas en el juzgado, ayudar a que los ciudadanos accedan al expediente digital e inclusive puede ayudar al juez a predecir cómo podría ser su decisión, a darle una base jurídica de hacia dónde debería ser su decisión, teniendo en cuenta los antecedentes que se han dado en el derecho. Y con esto, sin duda alguna, el Legal Tech va a ser una herramienta fundamental para mejorar los índices de acceso a la justicia de los colombianos. Henry Ford siempre habló sobre el fracaso y consideraba que era la gran oportunidad para empezar de nuevo con mayor inteligencia. Continúa aquí en Disruptiva, por Teleamiga Internacional. La tecnología ha cambiado la manera de entender cómo interactúa el mundo, cómo se desarrolla el día a día, cómo se trabaja. El periodismo no es la excepción. Hay nuevas miradas, nuevas dinámicas y nuevas herramientas para conectar con las audiencias aprovechando los medios de comunicación. Estamos haciendo un tránsito muy rápido y muy interesante y en el que no nos podemos quedar atrás los comunicadores colombianos. Y es el tránsito de usar o de ver nuestros contenidos audiovisuales en un formato rectangular, que es el que nos ofrecen las pantallas
convencionales, la de tu teléfono, la del computador, la del televisor. Estamos ya, el mundo avanzó a los visores de realidad virtual. Y lo que está pasando ahí adentro es que el formato rectangular y las narrativas que usamos para lograr productos en nuestras pantallas convencionales, allí se transformaron. Hay que pensar en otros flujos de trabajo, hay que pensar en otras maneras de producir y de postproducir, y hay que empezar al menos a hacer la prueba. Entonces, lo que traemos para contarles hoy es qué hemos probado, qué hemos visto, para qué hay que estar preparados, al menos qué conceptos hay que empezar a manejar en ese sentido. Hay que empezar a entender qué es un formato equirrectangular, hay que empezar a ver cómo ubicas una cámara, porque en el mercado ya tienes posibilidad de acceder a cámaras que se usan de modo deportivo, pero que están diseñadas para ese formato inmersivo. Entonces, si tienes la posibilidad de tener una cámara de esas en tus manos en este momento, vamos a tratar en esta charla de decir, mira, si tienes esa posibilidad, si tienes un escenario, si tienes una historia, si tienes algo que contar con esa cámara, ¿qué debes tener en cuenta para que logres una buena captura, para que lo lleves a un buen nivel de procesamiento en la edición y en dónde lo vas a publicar? Esas son las tres cosas sobre las cuales vamos a hablar. Lógicamente, los diseños del storytelling que uno se plantea para hacer un producto audiovisual aquí no cambian. Es decir, siempre vamos a necesitar una historia, siempre vamos a necesitar un personaje, siempre vamos a necesitar unos puntos de giro en la narrativa. Eso se mantiene. Técnicamente lo que cambia son algunos aspectos que es lo que vamos a tratar de mostrarles hoy. Hay resistencia porque dicen, ¿y eso para qué nos sirve? Pero es que eso no es nuestro mercado, pero ¿y eso quién lo va a ver? ¿Y quién tiene un visor? ¿Sí? Y si invertimos en eso lo podemos ver en una pantalla. Entonces, empezar como a enfrentarnos a todas esas preguntas no ha sido sencillo, pero tratar de tener claro que es una necesidad y que es un formato que hay que empezar a manejar, me ha dado la oportunidad, al menos desde donde estoy trabajando, de que me han dicho, listo, haga la prueba y muestre qué es. En esa carrera llevamos más o menos 2 años, hay productos que ya están publicados, hay procesos que ya conocemos. He visto de pronto, sobre todo en medios digitales impresos, que en su momento eran impresos, en el colombiano, he hecho unos rastreos más o menos de lo que han tratado también de hacer, y hay aproximaciones. Lo que sucede es que la producción profesional de este tipo de contenidos lleva un avance grande, muy grande, la calidad, la elaboración de esos productos lo están haciendo productoras internacionales. Seguramente en Colombia tenemos gente preocupada por hacerlo en este momento. Hay procesos del periodismo que, por más novedoso que sea el formato, no se pueden romper, que son la verificación de las fuentes, la verificación de la historia, el contraste de la información. Si partes de ese principio, tu producción, tu entrevista, tu personaje o tu historia no tendría por qué tener una grieta que se considere como una noticia falsa. No debería. Entonces, es una parte de la primera fase de la charla en donde voy a dejar claro que una cosa es tener unos formatos en los que se puede trabajar y otra cosa son los géneros del periodismo. ¿Sí? Entonces, tú puedes coger cualquier género y a ese género hay que respetarlo y a cada género le puedes aplicar el formato que quieras. Pero a esos géneros hay que respetarles las reglas de cada género. Si lo haces correctamente, si empiezas contrastando la información, si verificas tus fuentes, si haces un proceso de preproducción riguroso, no tienes por qué pasar por una situación de esas.
pasa normalmente cuando te dejas creer de una versión, de alguien que escuchó, de alguien que vio o alguien replicó una información que cree que le contaron, que le dijeron que alguien había visto y la damos por sentada y la republicamos. Ahí está la primera parte del error. Entonces, para nada, esto complica el trabajo. O sea, empezar a trabajar pensando en un formato nuevo complica las cosas, porque te pone en el escenario de cómo resolvemos técnicamente esto, pero cómo respetamos periodísticamente y a nivel de comunicación una historia para que no caigamos en eso. Entonces, el trabajo se duplica un poco, pero vale la pena. Nos despedimos hoy desde la Biblioteca Central de la Universidad La Gran Colombia. Gracias por acompañarnos en Disruptiva. Nos volveremos a ver dentro de 8 días, con más temas relacionados con la transformación, la innovación, la tecnología y el liderazgo. Hasta entonces.